Es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Una palabra muy retadora, pero a la vez, como es Dios, consoladora, porque Dios siempre tiene misericordia, amados hermanos. Amén. ¿Cuánto creen eso? Dile al que está a tu lado, Dios tiene misericordia, ¿no? De nuestras vidas, aunque a veces pecamos, pero Él nos perdona. Aleluya. Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Cada vez el tiempo se apresura hacia el fin y el comienzo de la nueva humanidad, cuando venga Cristo y levante a su pueblo, ¿no? Y comenzará realmente la manifestación del reino de Dios por la eternidad, por siempre y para siempre. Y como los tiempos se apresuran hacia el fin, una de los grandes responsabilidades de todo ser humano es que pertenece a una familia, y los que son los líderes o los padres de la familia tienen que responder a Dios. Tienen que responder no importando los tiempos, amado hermano, pero es fuerte y a veces doloroso ver la crisis que a veces algunas familias o la gran mayoría de las familias se enfrentan, ¿no? En nuestra nación y fuera de nuestra nación, donde la maldad cada vez es más grande o se vuelve a repetir historias pasadas que parecieran que ya nunca más iban a volver, ¿no? Como en estos días en México, donde la violencia ha llegado a extremos insospechados, donde la maldad llega a extremos inauditos, increíbles, de lo más perverso y diabólico que puede ver. Hay unas madres que se han unido y buscan a sus hijos se han desaparecido, ¿no? Y este grupo de madres en un pueblo en Jalisco ha encontrado unas fosas, y en esas fosas han incinerado no se sabe qué cantidad de jóvenes, no se sabe exactamente, y han encontrado huesos calcinados, ¿no? Dios tenga misericordia no solamente de México, sino de todas las naciones, ya que las autoridades que hay en estas naciones son las más corruptas que pueden ver, porque sabiendo lo que había ahí, lo escondieron, ¿no? Por eso ¿qué nos garantiza a nosotros poder enfrentar todas estas situaciones? El de amar a Dios sobre todas las cosas. No hay otra opción, amado hermano. Vamos a Deuteronomio 6. Y no es una opción. Los mandamientos, si somos hijos de Dios, son mandatos, ¿no? Son órdenes de Dios. Si somos hijos de Dios o estamos en proceso de convertirnos, cuando Dios nos convierte y nos transforma en sus hijos, dice que las ovejas oyen la voz de su pastor, oyen la voz de su Dios. Y si tú eres hijo de Dios, tienes que oír la voz de Dios. Si no, nuestra vida no está segura en esta tierra. Pablo decía que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, decía, ¿no? Ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios. Padre, te pido que tú hables a nuestras vidas. Háblanos de una manera poderosa, Señor, como tú lo sabes hacer. Haznos entender la gran responsabilidad de ser padres, y aún aquellos que son jóvenes y niños, si es que tú tardas en venir un día, se convertirán en padres, y esos niños se convertirán también en padres y tendrán familia, Señor. Y solamente tienen una sola opción: amarte a ti sobre todas las cosas. Amarte con todo su ser, con todo, absolutamente, totalmente, Señor. Dice el 6.1, estos pues son los mandamientos y estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado, que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temáis al Señor tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos, tus nietos y todos los días de tu vida,
para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. En una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, los ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, Él uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente la enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La atarás como una señal a tus manos y serán por insignia entre tus ojos. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tomen asiento, amados hermanos. Una de las atributos de Dios es su fidelidad. Y Él ha hecho promesas. Y Él no se puede negar a sí mismo. Las promesas las va a cumplir, sí o sí. Ahora, Dios no tiene compromiso con nosotros, como Dios en Dios, sino con Él mismo. Cuando Él promete algo, Él mismo está obligado por sí mismo a cumplir sus promesas. Pero Él va a condicionar sus promesas. Todas las promesas de Dios, en su gran mayoría, son condicionadas. Y yo tengo que cumplir las cosas que Dios establece para que yo lo haga, para que esas promesas se cumplan en nuestras vidas. Dios, después de que Adán y Eva pecaron, le dijo a la serpiente antigua, que es Satanás, en Génesis 3:15, le dio una promesa. Y el 14, y el Señor le dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todas las animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí Dios está ya había planificado antes de la fundación del mundo, antes que existiera nada de nada, la salvación para los hombres. Y ahí le está diciendo a la serpiente, que es Satanás, que la mujer iba a tener una simiente, iba a nacer un hijo, y ese hijo le iba a derrotar a él. Ese hijo, que es Jesucristo, le iba a derrotar. Después Dios escoge a un hombre que era estéril, él y su esposa estériles, del imperio más poderoso que había en ese momento en la tierra, y se llama Abraham, y a su mujer Sarai, y le dice que dejen su tierra, dejen todo, y que vayan a Canaán, porque Dios lo va a multiplicar como las estrellas y como la arena del mar. Dios le promete eso, y al final hace de que Abraham tenga dos hijos, ¿no? Uno el hijo de la promesa y el otro el hijo de la esclava, ¿no? Que era una esclava egipcia. Y ahí se origina ya el conflicto entre el pueblo de Dios y el no pueblo de Dios, principalmente los hijos de Ismael, ¿no? Pero Dios después le da a Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Jacob tiene 12 hijos y hijas mujeres también. Y de Jacob pasa el tiempo y Dios le ordena que vaya a vivir en Egipto, y de ahí hace una nación grande, ¿no? Dios le va dando promesas, va reiterando a cada uno, le va reiterando las promesas, ¿no? A Abraham, a Isaac, a Jacob, le va reiterando, ¿no? Con Abraham fue más amplio, más explícito, y está más explícito, ¿por qué? Porque los demás van a seguir cumpliendo lo que Dios estableció, ¿no? Esto es importante, amado hermano, que lo vayamos teniendo, ¿no? Porque el gran problema que hay hoy día en las iglesias, no solamente en esta iglesia, sino en las iglesias, es que prácticamente ya ni siquiera se lee la Biblia. Ya ni siquiera se lee la Biblia, ¿no? Antes por lo menos se leía la Biblia. Ahora, con esta moda de tener esto, ¿no? Cada vez nos alejamos más
de leer la Biblia porque no, hasta ahorita no encuentro un sistema que haya que me deje marcas, ¿no? Que yo he leído esa parte, he dejado ahí por ahí ya que Dios me ha hablado, con qué estoy conectado, no hay, ¿no? Tendrías que crear un programa, no creo que lo hagan, porque no les convendría al reino de las tinieblas que ese programa se haga. Entonces, es fundamental, amado hermano, oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, no escucharla, no un murmullo, sino oír. Y cuando oímos la palabra, ¿de quién? De Dios, ¿no? Entonces, cuando dice de Dios, que esa palabra le pertenece a Dios. Esa palabra viene de Dios, ¿para quién? Para sus hijos, para su pueblo. Los tiempos corren, hermano, están corriendo muy rápido. Y la violencia cada vez es más grande. La violencia cada vez se va acrecentando, pero algunos tenemos el problema de que yo agarro y no me entero de las cosas que pasan y no va a pasar nada, ¿no? Hacemos como el avestruz, ¿no? Que metemos, el avestruz cuando tiene un problema, ¿qué hace? Hace un hueco en la tierra y mete su cabeza, ¿no? Y el avestruz es tremendo animal, ¿no? Él piensa que está seguro ahí. Así le pasa a muchas personas que no quieren saber las cosas que están pasando en este mundo, ¿no? Y aún algunos creyentes, ¿no? Creyendo que eso ya desaparecen los problemas, no, hermano. La maldad está creciendo a una espiral increíble. No solamente es a nivel mundial, hermano, es a nivel mundial, ¿no? Si aquellos miramos, ahorita hay una tensión entre Rusia y Ucrania, ¿no? Y no sé si ya Rusia ha atacado a un pueblo, si es que ellos no le han dicho ríndete, si no te destruimos, ¿no? Si esto pasara, van a morir muchas personas, hermano. Entonces el mundo está así, lleno de violencia. No hay lugar, hermano, en la tierra que tú no veas, ¿no? En Siria los cristianos están siendo perseguidos, cristianos, hermano. Y no solamente hablamos de cristianos evangélicos, protestantes, sino católicos. Y lo tremendo, que cuando tú miras y ves a cristianos marchando en la calle, con su cruz, proclamando a Cristo, sabiendo que eso es muerte segura para ellos. Increíble, ¿no? Cuando tú miras eso, dices, qué locura, ¿no? Qué grandeza de Dios a estos hombres, aún siendo perseguidos, sabiendo que lo van a matar, salgan a las calles a desfilar con una cruz, ¿no? Ese es cuando realmente se entiende el significado, y a veces parece duro lo que voy a decir, pero Juan el Bautista fue llamado por Dios para preparar el camino, y también fue preparado por Dios para morir, que le volaran la cabeza, ¿no? ¿Por causa de qué? De proclamar el Evangelio, por causa de anunciar al Mesías, por causa de anunciar que Dios iba a cumplir su promesa. Entonces, todo esto, estos hombres van, y ahí Dios le dijo que iban a estar 400 años en Egipto, y cuando llegó el tiempo, Dios mandó a un hombre muy preparado por él, que se llamaba Moisés, que estuvo 40 años, casi 40 años, fue criado por el faraón, por su familia, fue preparado para ser faraón, pero no era el plan de Dios, sino que el plan de Dios era que él iba a ser el líder que iba a llevar a una nación de millones a introducirla a la tierra prometida, ¿no? 40 años lo preparó, pero era un hombre iracundo, era un hombre muy iracundo, ¿no? Muy iracundo. Y lo llevó 40 años al desierto, donde lo hizo manso, ¿no? Lo hizo manso. No había un hombre más manso que Moisés. Dice, el único que lo superaba era Jesús. Número 14. La palabra dice que no había un hombre más manso. 40 años, ¿te imaginas tú creyendo que ibas a ser el rey, el que iba a gobernar todo eso, siendo pastor de ovejas? Siendo algo denigrante para un egipcio, porque los egipcios, una de las tareas que ellos jamás hacían en egipcio era ser pastor de ovejas, ¿no? Oliendo ovejas. ¿No te imaginas qué es lo que tú más odias hacer? Y Dios te dice, ese trabajo es el único trabajo que tú tienes. Y ahí a este trabajo vas a hacerlo, si no, te vas a morir de hambre. ¿Qué te queda? Trabajar en eso, ¿no? Trabajar eso que odias, eso que no quieres saber nada. Él ni siquiera olía a las ovejas, pero Dios lo mandó 40 años a ser pastor, ni siquiera de él, sino era pastor de su suegro, ¿no? Y lo preparó, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios lo llevó ¿a dónde?
a Egipto para liberar a su pueblo. Y Dios, a través de grandes proezas, de grandes cosas gloriosas, manifestó su poder, ¿no? Y ese pueblo, al final, comenzó a obedecerle a él, pero no a creer a Dios, ¿no? Ese es el gran problema cuando hay muchos que siguen a Dios por las cosas que Dios hace, mas no siguen a Dios por lo que Él es. Ese es el gran problema, ¿no? De muchos y a veces que esperan, dicen, no, esta iglesia está muerta, ¿qué? Esta iglesia, ya me voy allá donde para hay puro movimiento, hay puras profecías, ahí me dicen que yo soy lo máximo, ¿no? Que Dios está llorando por mí, llorando Dios por mí porque Él me ama, ¿no? Le hacen creer cosas que no están en la palabra de Dios o en otros lugares que te hacen creer que si tú haces esto, ¿no? Te pones corbata, te pones saco, te pones chaleco, ya tú eres cristiano, ¿no? Y si tú como mujer haces todo lo que te dicen, ya eres cristiano. Entonces, eso no es el evangelio, hermano. Eso no es. Ni lo otro, ¿no? De esperar que tú veas el mover de Dios y cuando Dios se mueve, ahí tú estás bien. Cuando Dios no se mueve, Dios no está. Y esta es una demostración clara porque la primera generación que salió de Egipto, toda esa generación mayores de 20 años, murieron en el desierto. Solamente se quedaron 2 vivos nomás, Josué y Caleb, los únicos que le hicieron caso a Dios. Los demás, Dios les dijo, se me quedan, ninguno de ustedes entra a la tierra prometida, incluyendo el mismo Moisés. En un arrebato, ya cuando ya estaba cerquita, hermano, ya la tierra prometida prácticamente, como mirando a la tierra prometida, se revela el pueblo otra vez y el Señor le dice, háblale a la piedra, porque ya anteriormente Moisés había golpeado la roca y de la roca había salido agua. Y ahora el Señor le dice, yo quiero que tú veas más gloria mía. Háblale a la roca y de la roca va a salir agua. Que como estaba arrebatado, le volvió la ira, le golpeó a la roca, le dijo, no vas a entrar. Me desobedeciste, te quedas. No entras a la tierra prometida. Y no entró, hermano. Mire, una sola falla de Moisés y Dios le dijo, te me quedas. No es que se perdió Moisés, no, hermano. Moisés fue tan importante para el pueblo de Dios y aún para el cristianismo, que Satanás mismo, que el Señor lo reprenda, un día quiso robarse el cuerpo de Moisés, ¿no? Para ver la importancia, porque para los judíos, hasta el día de hoy, no hay más grande profeta que Moisés, porque ellos no aceptan a Cristo como el Mesías, ¿no? Y ellos dicen, más grande que Moisés no ha habido profeta. Y este hombre, amado hermano, ya va a morir, él sabe que iba a morir, y ya le ha dicho, ya se cumplieron los 40 años de castigo, así que tú le vas a entregar la posta a Josué, pero Dios habló a su vida y va a reunir a ese grupo de niños, que eran niños cuando salieron, ya eran la nueva generación, y les va a hablar a ellos, ¿no? En Deuteronomio 1:39, mire lo que dice. Voy a leer a partir del versículo 34. Entonces oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, y él verá a él y a sus hijos, daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. El Señor se enojó también contra mí, habla de Moisés, está hablando aquí de Moisés, por causa vuestra, diciendo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará allá, anímale, porque él hará que Israel la posea. Miren, vuestros pequeños que dijiste que vendrían a ser presa, y vuestros hijos que hoy tienen conocimiento del bien y del mal, entrarán allá, y a ellos yo le daré, y ellos la poseerán. Increíble, ¿no? Dios es Dios, hermano. Como dije, Dios cumple sus promesas. Dios no está obligado contigo a que vaya a cumplir la promesa. Dios está obligado consigo mismo, ¿me entiendes? Dios está obligado consigo mismo a cumplir sus promesas. Porque algunos creen que Dios está obligado a cumplir sus promesas. Dice, pero si yo soy su hijo, pero si este hijo es un hijo rebelde, es un hijo que está apartado de los caminos de Dios y que se rebela permanentemente contra Dios, ¿cómo Dios le va a dar la promesa? Dios se negaría a sí mismo, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es fiel,
porque Dios es misericordioso y esa persona hace todo lo contrario a lo que Dios determina. Dios, vuelvo a repetir, ya ustedes, si le piden a Dios y al Espíritu Santo principalmente que le haga entender lo que estoy diciendo, lo van a entender. Dios es fiel consigo mismo. Dios es fiel consigo mismo, ¿mentira? Dios cumple, porque ahora Dios dice, Dios quiere que todos nosotros nos convirtamos y nos salvemos y nos da todo lo que necesitamos para salvarnos. Primero, lo más grande y glorioso que nos ha dado es la vida del Hijo de Jesucristo. Él tomó nuestro lugar y Él murió por nosotros. Es decir, Dios hace una gran inversión. La más grande inversión de la salvación lo ha hecho Dios. Y Dios te da todos los recursos en la gracia y en su misericordia para que tú y yo seamos salvos. Tú tienes que decidir si vives conforme a la voluntad de Dios o no vives conforme a la voluntad de Dios. Si aborreces a Dios o le eres leal a Dios o le eres fiel a Dios. Tú tienes que decidir. Por eso que Dios, Él es fiel a sí mismo. Dice, Él ama a los que le aman. Pero para que yo lo pueda amar a Dios, Dios me transforma, me convierte y me hace su hijo y me hace amarlo a Él. Me hace amar con todo su ser. Cuando yo acepto todos los planes de Dios y en la gracia de Dios me esfuerzo, Dios me va a hacerle amar a Él. Y yo me voy a dar cuenta que toda mi vida tiene que pertenecerle a Dios para poderle amar como Él quiere que yo lo ame. ¿Entiendes? Por eso que estos niños, ¿por qué estoy trayendo este mensaje? Yo estaba hablando de Cristo, pero en estos días he estado orando y como en la noche no puedo predicar porque tengo que ir a Belén a dar Santa Cena, porque yo lo que predico en la mañana lo predico en la noche. Entonces, para que la iglesia tenga un solo mensaje, pero cuando hago eso ya en la noche ya me reemplacen, en este caso va a predicarlo a los Jesús en la noche. Entonces Dios ha puesto esto en mi corazón porque la gran mayoría que viene es en la mañana. De que cada hermano personalmente y cada familia tiene que tener un devocional, amado hermano. No es opcional. Tú has escuchado las noticias y mira las noticias. Tú quieres que tus hijos, si algo le pasara a tus hijos, se fueran a la presencia de Dios. Sí, vamos a sufrir y llorar mucho de repente si algo les pasa, ¿no? O lo hacen algo a ellos. Sí, nos va a costar mucho dolor. Pero si tus hijos viven conforme a la voluntad de Dios, hay un lugar donde ellos irán, ¿me entiende? Que es el cielo. Y ahí nos encontraremos con Él, ¿me entiende? No estoy diciendo, hermano, de que aquí, ninguno de los que está aquí no le va a pasar nada, no, hermano. No es así. Dios sabe lo que puede pasar, hermano. Solo Dios sabe lo que te puede pasar a ti, a mí, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Solo Dios lo sabe, hermano. Escucha, iglesia. Solo Dios lo sabe. Pero ¿cuál es la garantía de que si tú y yo vivimos conforme a la palabra de Dios y amamos a Dios con todo nuestro ser, como Él nos enseña, un día estaremos en la eternidad por la eternidad por siempre, amado hermano, con ellos? Por eso que aquí, cuanto más pequeños sean tus hijos, cuanto más pequeños, escucha iglesia, escucha aquellos que tienen bebés de meses o de 1 año o 2 años, no esperes que tengan 5 o 6, no, desde ahorita enséñale la palabra de Dios. Aún si es posible hasta en el vientre de su madre, deben escuchar la palabra de Dios. Escuchar y que ellos te vean a ti vivir la palabra de Dios. Que tú vivas la palabra de Dios. Porque no solamente es escuchar, sino que ellos te vean a ti vivir la palabra de Dios. Que tú vivas conforme a la palabra de Dios. Porque eso es lo que más importa, ¿me entiendes? Eso es lo más trascendental. Y si tú miras acá en el primer capítulo de Deuteronomio, nos habla de las conquistas, nos hace un recuento y nos habla de que antes de cruzar el río, el pueblo de Dios era bien obediente, hermano. El Señor le dijo, por ejemplo, tomaron varios pueblos y lo derrotaron. En el 2:34 dice, y en aquel tiempo tomamos todas las ciudades y exterminamos a hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No dejamos ningún sobreviviente, dice. No dejamos ningún sobreviviente. ¿Te imaginas? Que Dios te ordena, no quiero ni un bebé. No, es que esa mujer está embarazada. No, no la quiero. Extermínalo, extermínalo, extermínalo. Así fue, hermano. Dios, este pueblo le obedeció a Dios. Literalmente. Antes de pasar el Jordán, por ese caso. Después de que pasaron el Jordán, hicieron cosas.
Por eso que después Israel tuvo que ser sacado, ¿no?, de Israel del año 70 después de Cristo, y volvieron en el año 1930 y tanto, y en el año 48 creo que fue declarado recién nación nuevamente. Israel tuvo casi 1900 años sin lugar donde tener. ¿Por causa de qué? Porque no erradicaron totalmente todo lo que Dios le dijo que hicieran. Porque habían 3 cosas que Dios mandaba. 1, exterminio total. Total. Ni animales, nada, nada. No quiero nada de ese pueblo, nada, nada. Otros, exterminios de la gente, de los hombres, pero a las mujeres y a los niños lo dejan vivo, ¿no? Entonces, pero a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios, ¿no es cierto? Eso es en lo literal. Pero, ¿qué pasa con el pecado? ¿Qué pasa con el pecado? Cuando tú y yo no mortificamos el pecado. Cuando tú y yo tenemos agendas escondidas y hacemos cosas que a Dios no le agrada. Tarde o temprano, eso nos van a derrotar, ¿me entiendes? Eso lo aplicamos. Cuando uno viene, cuando el Señor te salva y te convierte, Él quiere la total conversión de nuestra vida. No una parte de nuestra vida. No con aquellos, ¿no?, que tienen agendas escondidas, ¿no? A mí, personalmente, me entristece cuando veo hermanos que tienen agendas escondidas y uno las sabe, ¿no? Y uno lo encara y lo niega, y lo niegan, y lo niegan, y lo niegan, y piensa que yo soy el que estoy haciendo eso, como pastor. No. Es Dios, hermano. Es Dios que te habla. Es Dios que te está llamando al orden. Es Dios que te dice: vuélvete a mí, no juegues conmigo. Yo no soy como tú. Yo no soy de doble ánimo. Yo no soy hipócrita. Yo no soy falso. Yo no soy mentiroso. Yo soy Dios. Yo soy santo. Yo soy verdad. Yo soy eterno. Yo soy soberano. Yo soy Dios. Yo soy, pero se llama yo soy el que soy. Ese es su nombre. Yo soy el que soy. El que era, el que es y el que será. Es importante, amado hermano. Y este pueblo, en el 3:6 dice: lo destruimos totalmente como hicimos con Sehón, rey, exterminando a todos los hombres, mujeres y niños de cada ciudad. No fueron una, fueron muchas ciudades. Y en el capítulo 4, Moisés exhorta nuevamente a la obediencia. En el 4:1 dice: oh pues, Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a esos que eran niños, que ahora ya son la nueva generación. No le está hablando a los que van a entrar, hermano, los que habían sido niños, y dijeron: nos van a comer como pan, y a los niños los van a destruir y los van a matar. Y esos niños, aunque tú no lo creas, cuando Dios descendió ahí en el monte de Oré y todo el pueblo estuvo, esos niñitos estuvieron ahí. Y ellos veían que el monte de Oré temblaba, que había fuego, que había oscuridad y que Dios hablaba. Ellos estaban ahí. Es como decía, creo ayer, Carlos Jesús, ¿no?, que a veces el niñito está escuchando y hablan del resto, de que Cristo va a venir, de que Cristo va... Y entonces el niño está escuchando, pareciera que no, y se queda eso en su mente. Pasan los años y cree, hermano, y cree que eso va a pasar. Cuando un niño escucha la palabra de Dios, no es como nosotros, que tenemos la mente tan difusa o en tantos temas, pero en cambio un niñito está atento, escuchando, pareciera que ahí está jugando, está de rodillas, pintando, todo lo demás, pero ese niño está escuchando, hermano. Cuando tú lo traes acá al culto, cuando tú los haces parte de la iglesia, ese niño está escuchando. Y cuando tú traes el devocional en tu casa, que puede parecer que está ahí caminando, que está haciendo ahí, no, ese niño está escuchando. Cuando es palabra de Dios, Dios hace que ese niño escuche, ¿me entiendes? Esa es la generación que entró. Tú jamás, escucha bien, iglesia, jamás de los jamases vas a perder tiempo con tus hijos pequeños cuando le enseñas la palabra de Dios. Pero eso sí te digo, no te atrevas a enseñarle si no vives la palabra de Dios. No te atrevas, porque Dios, cuando llegues tú en el día del juicio, si no te salvas, ahí te va a esperar a ti y te va a dar un mayor castigo que a otros pecadores. Porque tú le obligaste a tus hijos a que vivan la palabra que tú no vivías.
Y ellos se perdieron por tu culpa, por tu vida, por tu doble vida, por tu hipocresía, por la manera como tú vivías. ¿Me entiendes? Y esos hijos, no sé cómo, hermano, pero esos hijos saben que tú no vives lo que tú le dices. Porque tú no tienes autoridad moral ni espiritual, ninguna autoridad sobre tus hijos para hacerle entender la palabra, porque tú no la crees, porque tú la ignoras, porque tú desprecias a Dios, porque tú aborreces a Dios. ¿Me entiendes? Esos hijos no lo van, pero en cambio, si esos niños, esos bebés, esos niños, tú vives la palabra, esa palabra va a ser lo más grandioso y glorioso que ellos van a tener en su vida. Esa palabra va a ser que cuando ellos comiencen por sí mismos ya a buscar de Dios y se conviertan, Dios los haga verdaderos y auténticos hijos suyos. Y tú vas a tener la paz, la tranquilidad, que si algo a ti te pasa y te vas de esta tierra, esos hijos van a seguir para adelante amando a Dios y que Dios va a hacer su provisión y que no le va a faltar nada, amado hermano. ¿Cuántos lo creen, amado? No añadirás nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guarde los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. Aquí está hablando Moisés. Mire con qué esa autoridad está hablando Moisés. Vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor en el caso de Baal Peor. Pues todos los hombres que siguió Baal Peor, el Señor tu Dios lo destruyó de en medio de ti. Eso fue algo que quería, hermano. Se habían vuelto idólatras. Y Dios mató a 25,000 en un ratito. Y la mayor expresión fue cuando un hombre llegó con una mujer moabita, si no me equivoco, y la presentó a su familia, delante de todas las tribus, y se metieron a su tienda, ya saben a qué. Y llegó un sacerdote, hermano, un levita, lleno, se enardeció, Dios le hizo enardecerse, y tomó una ira santa, y en pleno acto que ellos estaban, le metió una espada, y la atravesó a los dos por su vientre, y los mató. Y el Señor le dijo, ese acto ha hecho que yo no mate más. Y paró la matanza, hermano. Si ese hombre no hacía eso, ese sacerdote o levita no hacía eso, la matanza iba a continuar. ¿Te imaginas? Cómo Dios se enardece cuando tú y yo, después de conocer a un Dios vivo y verdadero, que este pueblo había visto la gloria de Dios. Es decir, los 10 milagros, proezas que Dios había, señales que Dios había hecho en Egipto, y aún después cruzar el mar en seco, y cuántas cosas gloriosas que le había mostrado, sacar agua de la roca, darle de comer maná, y eso no los cambiaba. Eso, por eso digo, hermano, esta gente, ellos veían los milagros, pero su corazón no era cambiado, su corazón no había sido transformado por Dios. Por eso que algunos usan estos textos del 6:4, Deuteronomio 6:4 al 9 para evangelizar. Porque si no amamos a Dios con todo nuestro ser, no estamos convertidos, hermano. No se preocupen, si no acabamos el día de hoy, el próximo domingo lo acabamos, pero quiero introducir con claridad, recalcando que ningún trabajo en el Señor es en vano, que ningún trabajo que tú hagas y vivas y te cueste, amado hermano, vivir como verdadero cristiano, porque de repente tú no aceptas un trabajo que es corrupto, inmoral, o te despiden por vivir con integridad. Tus hijos están viendo eso, hermano, y dicen a mi papá no tenemos que comer, pero a mi papá le despidieron porque él no aceptó corrupción, él no aceptó inmoralidad, él no aceptó nada debajo de la mesa. ¿Me entiende? En ese momento puede ser que haya hambre, hasta no tenga ni zapatos ni qué comer, pero pasará el tiempo y créalo, que ese hijo que tú tienes será un hombre o una mujer de Dios, porque dirá, yo creo en el Dios que mi padre creyó, porque mi padre fue un hombre, mi padre es un hombre de verdad, un hombre que vive lo que dice. A su nombre. Mas vosotros que permanecéis fieles al Señor, mire, esta es clave, 4:4, mas vosotros que permanecéis fieles al Señor, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy, ninguno de esos niñitos se murió. Todos llegaron a la tierra prometida, gloria a Dios.
Ellos vieron morir a sus padres, a sus abuelos, pero ellos crecieron y se hicieron hombres de Dios. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó. Yo les he enseñado, decía Moisés. Dios me preparó para enseñarles, para que los cumplas en medio de la tierra que vais a entrar para poseerla. Así que guardaos y ponedlo por obra, porque será vuestra sabiduría. ¿Quieres que tus hijos sean sabios? Enséñale la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. Y cuando ellos comiencen a conocer la palabra de Dios, ¿a quién van a conocer? A Dios. Y al conocer a Dios en su vida diaria, van a temer a Dios. Y al temer a Dios van a ser sabios. Será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Dice Proverbio 10:9 que el temor de Dios produce sabiduría, ¿no? Y el conocimiento de Dios produce inteligencia. Es decir, primero, tú temes a Dios. ¿Cómo? Conociendo a través de tu vivir diario, vas conociendo a Dios, vas viendo quién es Dios y vas teniéndole temor. Dios es santo, Dios es omnipresente, Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente, Dios sabe todo lo que yo hago, todo, aún mis pensamientos, Dios sabe mis agendas escondidas, Él las sabe, Él sabe qué he hecho yo hoy día, Él sabe yo qué he pensado, ¿me entiende? Él lo sabe todo. Entonces yo tengo, ¿qué hace? Me hace temer a Dios. Pero a medida que voy temiendo a Dios, voy conociendo a Dios. Y después encuentro que Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Dios es santo, Dios es fiel, Dios es eterno, Dios es sabio, Dios es verdad. Y comienzo a conocer a Dios. Entonces el temor a Dios me hace sabio. Cualquier decisión que voy a tomar, tengo en cuenta a Dios. Pero Dios quiere que sea inteligente. Cuando conozco a Dios, entonces yo hago las cosas que Dios me dice que haga. Entonces ahí soy inteligente. Y la gente dice, ¿cómo es este hombre? Mira, este hombre es inteligente. No, la inteligencia es el conocimiento de Dios. Y estos muchachos que tenían de 60, lo máximo tenían 60 años, el máximo de edad, y el mínimo tenía 20 años, porque algunos, o 40 años, ahí estaban para ir a entrar a la tierra prometida. Porque qué nación grande hay, dice, que tenga un Dios tan cerca como este, que el Señor nuestro Dios siempre le invocamos. En el versículo 10 dice, vamos al 9, 4:9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. Por tanto, guarda tu alma. Lean la Biblia, hermano, de verdad. Yo libro mi alma delante de Dios y delante de ustedes si ustedes no siguen la enseñanza que aquí en esta iglesia se da. Con la Biblia abierta, hermano. Yo libro mi alma y mi esposa, mis hijos y todo lo que salgan a predicar acá la palabra de Dios. Si tú, para ti de repente hasta te olvida que se predicó, pero Dios no sabe. Dios sabe que hoy día, 16 de marzo del 2025, antes de las 11 de la mañana se comenzó a predicar la palabra y el tema que se está predicando. Dios no se olvida de nada. Esta prédica, de cualquier prédica, de cuando tú te pones a orar, cuando tú le pides a Dios y le dices, Señor, cámbiame, transforma, y Él hace el cambio y después tú sigues en lo mismo. Algo pasa, por ahí es tentado, Dios lo sabe. Dios no puede ser burlado. Guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, sino que hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Recuerda el día que tuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo, que yo les haga oír mis palabras. ¿Yo les haga qué cosa? Oír mis palabras. ¿Quién te hace oír la palabra de Dios? Dios, por medio, en este tiempo de gracia, por medio de su Espíritu Santo. Si tú eres salvo, si tú eres una persona convertida, el Espíritu Santo está en ti. Si tú no eres salvo, el Espíritu Santo igual te está haciendo en este momento hacer oír la palabra. No lo tienes adentro, pero el Espíritu Santo hace que tú tengas la atención. ¿Me entiendes? Dice, esto es, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras a fin de que aprendan a temerme. ¿Para qué?
¿Para qué oímos la palabra de Dios? Para que sepamos quién es Dios. Y le temamos. Le tengamos miedo. Ya, pero por lo menos comienza a tenerle miedo a Dios. O pánico, o terror. Porque algunos al comienzo le tienen terror, le tienen pánico. Y después comienzan a entender que a Dios no hay que tenerle pánico ni terror, sino temor, ¿no? Porque algunos ya por lo menos están ahí, pues están preocupados, ¿no? Y eso le hace ¿qué cosa? Buscar de Dios, ¿me entiende? Todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñe a sus hijos. Bueno, esa misma autoridad que tenía Moisés, esa misma autoridad tú lo puedes tener en tu casa, como padre, como madre. Escucha, hermano. A veces nosotros nos guiamos mucho por nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos son engañosos. Nuestros sentimientos. Pobrecito. ¿Cómo le voy a enseñar esto a mi hijo, no? De que Dios ordenó que matara a todos. Que no dejara a los bebés, a las mujeres encintas. Él mandó a matarlas. ¿Cómo es posible? Yo no le puedo enseñar eso a mi hijo. Se va a horrorizar. Mi hijo se va a horrorizar y va a tener traumas. El trauma más grande que puede tener tu hijo, hermano, que sea un pecador y que ahí en el infierno, por causa tuya, como tú le seleccionaste la palabra, no le quitaste la palabra, pues ni le aumentarás ni le quitarás la palabra. La palabra se enseña tal como está, hermano. Literalmente no es lo ideal. Lo ideal es que tú entiendas qué es lo que Dios está enseñando, como lo estoy aplicando, ¿no? ¿Cómo aplicamos eso de exterminio? El día de hoy tenemos que exterminar en nosotros todo aquello que es pecado, en nosotros y en nuestra familia. Es decir, como John Owen y otros teólogos dicen, mortificando la carne. Hay que mortificar la carne. El pecado, como un día Melissa puso un pensamiento, dice, el pecado mata, dice, ¿no? El pecado mata, hermano. ¿Algunos del pecado no lo ha matado? No hablo de la vida física, hablo de la vida espiritual, por si acaso. El pecado mata. ¿Sabías tú que el pecado mata? Te mata la esperanza, te mata la felicidad, te mata las promesas que Dios tiene para ti, te mata las bendiciones, te mata todo lo bueno que tiene Dios para ti, porque ya no lo puedes disfrutar ninguna de ellas. Al nombre de Cristo. Dice, para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Miren, porque aquí Moisés está haciendo claro. Moisés le dice, mira, escucha la palabra, habla, enséñala a tus hijos y a tus nietos, le está diciendo. Está hablando de que la palabra es para las generaciones hasta que Cristo venga. No solamente le dice a tus hijos, también a tus nietos. Os acercasteis y permanecisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta que el mismo cielo, oscuridad y nube y densas nieblas. Entonces el Señor os habló de en medio del fuego y oíste su voz, solo la voz, pero no viste figura alguna. Y Él os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra. Estos son los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas. Mire, Dios le habló. El pueblo oyó y después le dijo, aquí están los 10 mandamientos, los escribió. Por eso que tenemos esta palabra, porque Dios habla su palabra y después las escribe para que no tengamos ninguna justificación. Esto que está aquí, que es una Biblia de estudio, las Américas, es palabra de Dios. Esta no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y el Señor me ordenó en aquella ocasión que os enseñara estatutos, decretos, a fin de que lo cumpláis en la tierra a la cual vais a entrar a poseerla. Esa es la introducción, amado hermano, a lo que estamos predicando, porque el Señor después le va a dar los 10 mandamientos. En el versículo 5:9 dice, no lo adoraréis ni lo serviréis, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Qué es la palabra aborrecer? La palabra aborrecer es odiar a Dios. Odiar a Dios.
Y en el día dice, pero muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué es aborrecer? Es odiar a Dios, es de lealtad a Dios. ¿Cómo tú te sientes cuando alguien que tú has confiado en esa persona te es desleal, te falla, te traiciona? Tú has confiado ciegamente, no has dudado absolutamente nada y le has dicho cosas y has hecho un pacto con esa persona y esa persona te ha dicho que él o ella lo va a cumplir y lo va a cumplir sí o sí, si es posible hasta morir. Y cuando te das cuenta, te ha traicionado. ¿Cómo dices tú? Traidor, desleal. Eso es aborrecer. Y amar es lealtad. Amar es lealtad. Lealtad hasta lo sumo. ¿Me entiende? Por eso que una de las cosas trascendentales que Dios nos va a enseñar, y es el próximo domingo lo vamos ya a predicar específicamente sobre el Shema, es que Dios es leal a toda prueba, hermano. ¿Dios ha dejado de ser leal? Dios sigue siendo leal. Aunque nosotros somos, Él permanece. Aunque no somos desleales, Él siempre es leal. Lealtad. Lealtad a Dios. Lealtad a Dios, amada iglesia. Porque el objetivo y el propósito de estas dos prédicas que van a hacer es que en cada casa, yo sé que por las cosas que pasan y a veces no hay tiempo durante la semana, pero siempre hay un momento durante la semana mínimo que se debe reunir para tener un devocional, amado. Mínimo. Lo ideal es todos los días. Si es que algunos tienen esa bendición, háganlo. Pero mínimo tiene que haber un devocional. Y el Señor me está diciendo en mi corazón que yo lo voy a ir a visitar y le voy a decir, Ronald, ¿qué día tienes tu devocional en tu familia? Y él me va a decir, pastor, sábado a tal hora, y yo voy a ir a su casa. O domingo a tal hora, y voy a tratar de ir a su casa. ¿Por qué? Porque ese es lo único seguro, hermano, que nos puede guardar para cualquier situación. Como dice la palabra, ¿no? Mira, toda esa generación, ninguno de esos niñitos pequeños que hablaron tanto sus padres, sus abuelos, que iban a desaparecer, ninguno de ellos murió. Todos entraron a la tierra prometida. ¿Cuántos quieren que tus hijos entren y estén en el reino de Dios por siempre y para siempre, amado hermano? Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a veces no nos damos cuenta de la gran importancia de tener un devocional en lo cual los niños, cuanto más pequeños, comiencen a practicar, porque le estamos dando lo más importante de toda la existencia, que eres tú, Dios, porque hablamos de tu palabra, hablamos de ti y vivimos conforme a ti, Señor. Gracias, Señor. Haznos entender la gran necesidad de tener un devocional como familia. Haznos entender la necesidad de meditar en tu palabra de día y de noche, Señor, como se va a enseñar el próximo domingo, Señor. Cuando camines, cuando andes, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo momento, Señor, lo pondrás como dinteles, Señor, delante de tus ojos, lo pondrás en tu mano permanentemente. Esta palabra estará sobre tu corazón, es decir, tendrá control de tu vida, control de mi vida, control de nuestras vidas, sobre tu corazón. Esta palabra se quedará grabada y nadie los podrá quitar, Señor, porque se encarnará. Así como un día tú te encarnaste y te hiciste semejante a nosotros, tú, Señor, que eres tu palabra, tú te encarnarás en nosotros para vivir a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano.